¿Notas que tus labios se ven más oscuros que antes o con manchitas? Hoy te voy a contar qué puede estar pasando y qué causa esas manchas, los errores que debes de evitar y cómo volver a recuperar el color de tus labios. Y además te voy a compartir mi tip casero que me ha funcionado un montón, o sea que siempre me funciona en verdad y que cuesta 0 euros. La verdad es algo bastante casero, así que quédate hasta el final para enterarte del mejor tip. Anoche me levanté con unas manchas en los labios, ¿vale? Y al día siguiente seguían igual y me estaba preocupando mucho. Pero lo que os voy a decir, a mí esto ya me salía antes en Estados Unidos. Tenía yo ya algunas manchas que me salían, no sé por qué, porque por la alimentación, que yo ahí comía bastante mal. Y mis labios estaban como que oscureciendo muchísimo y eso a mí no me gusta. Así que os he grabado la rutina que yo seguía para volver a recuperar mis labios. Hola, para los que no me conozcan, yo soy Anastasia. Aquí subo contenido sobre skincare, tips para mujeres, tips de autocuidado y de crecimiento personal. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, disfruta, y si eres nueva, bienvenida, y si eres ya de la que está aquí, te gusta escuchar mi voz, siéntate y dale a play. ¿Por qué oscurecen los labios? Hay muchas razones por las que nos puede pasar esto. El primero es no hidratar nuestra piel, no beber suficiente agua. El segundo es no poner una protección a nuestros labios, como puede ser un labial con protector solar. Sí, el labio también hace falta protector solar. Y además tomar mucho café, vino tinto o vino blanco. Una de esas razones son estas. Y también muy importante, no usar labiales que están caducados. Al ponerte algún labial que esté caducado en tus labios, eso se nota también en tus labios. Y lo que la gente no habla y no cuenta, que también es la alimentación. La alimentación es muy importante a la hora de por qué tus labios se oscurecen. Los labios también se oscurecen porque tienes una dieta baja en hierro y eso tu cuerpo lo nota. Yo no sabía esto hasta que me lo contó una chica en Estados Unidos y la verdad que tenía toda la razón, porque desde que yo me fui a Estados Unidos mis labios estaban normales. Os voy a enseñar una foto de antes y después, y de repente empecé a estar ahí meses y mis labios empezaron a oscurecerse un montón. Yo no sabía ya cómo solucionar este problema. Errores que no debes de cometer para que tu labio no se vuelva más oscuros. Lamerte los labios constantemente, sí. Esto es muy malo para tus labios. Y yo soy una persona que antes se lamía los labios un montón porque me gustaba como que morderme en la piel muerta que tenía en el labio. Esto es muy malo porque la piel se reseca y debilitas mucho más la piel de los labios, y esto lo reseca mucho más. No hay que exfoliar demasiado los labios. Con que te exfolies los labios 2 veces a la semana vas a ir bien, porque el exfoliarte demasiado también es malo. Lo que hemos dicho antes, usar labiales caducados no está bien para tus labios. Así que si eres alguien que tiene un pintalabios de hace mucho tiempo, te recomiendo que lo tires a la basura, porque ya es el momento, ¿vale? Ya es el momento de tirar eso a la basura. No proteger tus labios en el sol. Yo, por ejemplo, estos son mis labiales favoritos que me hidratan. Yo uso este labial que tiene protector solar de Supergoop, ¿vale? Me gusta mucho porque yo, antes de ponerme mi pintalabios así fuerte, yo debajo me pongo esto, y así en mi día a día me gusta usar. Ahora mismo que estamos en verano, yo uso más glossy así, y me gustan mucho este de la marca Summer Friday y de Ole Henriksen. Estas dos marcas son mis favoritas porque mis labios han notado mucho la recuperación y están mucho más, como siempre, están súper juicy y más sanos. ¿Qué debes de hacer para que tus labios no se oscurezcan
mucho más. Primero, lo que os he dicho, labiales con protección e hidratación. Siempre hidratarte, de verdad que tomar bastante agua, mantén tu cuerpo siempre hidratado. Ahora mismo en verano mucho más. Exfoliate suavemente 2 veces a la semana. Yo, por ejemplo, yo me hago mi pequeño exfoliante, ¿vale? No me lo hago yo misma, yo lo compro porque a veces el azúcar puede ser algo muy gordo para tus labios y eso puede estropearlo más. Así que si puedes encontrar un exfoliante labial suave para tus labios, puede estar mucho mejor. A veces lo que hacemos en casa no está bien y nos puede empeorar la piel. Y también debes de mejorar muchísimo tu alimento. Métele fruta, verduras, también hierro. Yo, por ejemplo, el hierro no está mucho en mi dieta. Lo que yo hago es, pues, me tomo suplementos en hierro, otro tema ya que vamos a hablar otro día, ¿vale? Y antioxidantes, porque eso ayuda muchísimo. Y ahora lo que todo el mundo estaba esperando, el tip, Esther, el tip. Cómo devolvemos los labios, cómo volvemos a tener el color de nuestros labios carnosos, bien suaves. ¿Cómo, Anastasia? ¿Cómo? Y aquí va. Es un tip más fácil, más bueno, que funciona. Porque yo lo he comprobado durante 2 años y sé que funciona. Es que hace mucho calor. Hace mucho calor. Este es el tip que llevo usando desde que mis labios se volvieron oscuros y sé que me funciona y me va mucho bien. Tú tienes que probarlo a ver si a ti este tip te funciona. Así que te hará falta vinagre de sidra de manzana, unos algodoncitos y vaselina. Simplemente eso. Lo que vas a hacer es muy simple, es que es demasiado simple. Lo que vas a hacer, simplemente vas a llenar el algodón de vinagre de manzana, ¿vale? Lo vas a poner en tu labio bien suave, ¿vale? A golpecitos, ¿vale? O yo también lo que hago es que me dejo un poquito en el labio así. Lo dejo ahí unos segunditos, así fuerte, 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 fuerte. Y sigo, ¿vale? Lo dejo como que 5 minutos para que actúe y active. Simplemente 5 minutos, pero 5 minutos bien, o sea, ponte el cronómetro si hace falta, pero son 5 minutos, nada más. Si ves que tu labios no lo aguanta, pues te pones 3 minutos, pero así no más de 5 minutos, ¿vale? Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a retirar con agüita, ¿vale? Con agüita. Después secamos el labio bien suave, así, ¿vale? Lo vamos a aplicar secando todo bien, porque no queremos que lo de alrededor tenga también vinagre. Y simplemente después de eso vas a usar vaselina. Vaselina es algo que todo el mundo debe de tener en su vida, en su casa, en su cuarto, donde sea, porque es un producto barato y que funciona. Yo llevo usando vaselina demasiado tiempo y estoy muy feliz con eso, y yo me lo pongo por la noche. Puedes usar vaselina o lo que yo uso también es la Fenty Skin, su lip balm. Va muy bien, es como si fuera una mascarilla labial. Me va muy bien eso. Me levanto al día siguiente y mis labios se ven mucho, mucho mejor, más hidratados, más carnosos. Eso lo hago 2 veces a la semana, ¿vale? Pero hay que dejar tiempo, Por ejemplo, si hago el lunes y lo voy a hacer otra vez el viernes, por ejemplo. Así, hay que dejar poquito tiempo límite para que funcione y que no tenga efectos secundarios. Importante hacerlo 2 veces a la semana. ¿Sabes por qué? Porque yo cometí el fallo que lo hice todos los días. Lo hice de lunes a viernes. ¿Y qué pasó? Tuve efectos secundarios. ¿Y cuáles fueron? Que mis labios se pusieron mucho, mucho peor, más negros y con muchos más manchas. Así que, por favor, yo estoy avisando a todas que simplemente lo hagas 2 veces a la semana, y que sea 2 veces, pero con
un margen bastante bueno, ¿vale? Para que tus labios estén bien. Pero tú en ese periodo debes ponerte protector solar en los labios, hidratar tus labios y no lamerte los labios, por favor, ¿vale? Y ya está. Este es el tip que le funciona a esta Anastasia. Por eso sus labios han vuelto a ser los que eran. Y esto te digo que yo en menos de un mes recuperas tus labios. Porque es lo que a mí me pasó. En menos de un mes lo recuperé. Pero yo no sé por qué me apareció. Así que mi niña, si tú también estás pasando por esto, por favor, prueba este tip, haz caso con todo lo que yo te he dicho, pruébalo, me dejas en comentarios cómo te ha ido, si te funciona o no. Así que si te ha gustado el vídeo y mis vídeos, por favor, suscríbete, dale like, comenta y comparte, que estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores. 1000 suscriptores, así que dale like y de verdad que compártelo para que lleguemos ya a nuestros 1000 suscriptores. Nos vemos el domingo. Bye bye.